Más del radar esta mañana de domingo. Amigos, esta mañana estamos hablando de educación. Mañana comienzan las clases. En esta oportunidad vamos a conversar con el amigo cigarrista de la campaña de Rómulo Rux y José Blandón, la dupla Rux-Blandón, coordinador de hecho dentro de la campaña. Estábamos esperando a la candidata a vicepresidente Atenas Atanasiades. Nos habían anunciado que llegaba. Pienso yo, y espero que esté bien y no haya tenido ningún inconveniente, porque no tuvimos noticias de ellas en la última hora. Sin embargo, tenemos que continuar. Usted ha escuchado parte del programa ya. ¿Qué ha pasado y qué plantean ustedes en materia de educación? Bueno, primero, buenos días. Gracias por el espacio. Mira, Eduardo, la verdad es que la educación tiene que mejorar y yo estoy confiado en que lo vamos a lograr. Escuchando el panel anterior, ¿qué fue lo que me llamó la atención? Inclusive, que estoy 100% de acuerdo con lo que mencionaba el profesor. Primero escuchaba una campaña que mencionaba que la educación iba a mejorar porque se iba a volver a ampliar el canal. Otra campaña que mencionaba que la educación iba a mejorar porque nuevamente iban a entregar computadoras. Y lo que mencionaba el profesor es que lastimosamente los gobiernos cada vez llegan con un libro diferente, hacen un cambio radical y nada funciona. En reiteradas ocasiones, tanto Rómulo Rux como José Blandón lo han dicho, ya el plan existe. Y para eso está el compromiso nacional por la educación, algo que inclusive también se habló esta mañana, algo que se estableció, un documento robusto que tiene 37 políticas públicas y 241 acciones a corto, mediano y largo plazo que son medibles, en donde participaron la empresa privada, participaron los docentes, la Asociación de Padres de Familia, como también participaron las universidades. Entonces es un documento de Estado robusto a largo plazo que solamente se tiene que ejecutar y que podemos ampliar por las propuestas también de los jóvenes unidos por la educación. O sea que ya nosotros tenemos una ruta y es algo que reiteró tanto Rómulo Rux en el debate presidencial como lo ha hecho también José Blandón. Ahora esto tenemos que sumarle algo que es de suma importancia, que es la ley 362 de 2023, que establece que no podemos usar menos del 7% del Producto Interno Bruto para presupuestar en educación. Tenemos que usar el 7% o más. Pero ¿cuál es la clave de todo esto? Que ese 7% u 8% o más tiene que ser utilizado en inversión y no en gasto. No es simplemente para incrementar la planilla estatal, sino que tiene que haber una respuesta o por lo menos un plan identificado de inversión en donde se invierta en infraestructura, mejorar la calidad de los centros educativos, incrementar también la cantidad de centros educativos que hagan más cercanas las escuelas hacia el pueblo panameño, hacer la construcción de los ITSES, algo que fue implementado por el gobierno panameñista y que nosotros hemos aportado nuevamente al gobierno, donde buscamos por lo menos 3 o 4 ITSES a nivel nacional, en donde las carreras técnicas, que son solamente a 2 años o 2 años o 3, le permitan al panameño acceder al mercado laboral y también darle ese respaldo al docente que tanto necesita. Lamento que no nos acompañen representantes de otras campañas. Como dije, la señora Atanasiades no pudo llegar, pero habíamos invitado también a la campaña del PRD, a la campaña de Lombana y a la campaña de Melitón Arrocha. Lamento también la situación, porque me hubiera gustado de repente, si intercambiaba los puestos, dejar al maestro Almanza y preguntarle, por ejemplo, qué ha pasado con estas paralizaciones, donde, doctor Ritter, los dirigentes de los grupos magisteriales han sido protagonistas. Totalmente. Y es importante que aprovechar que ya vimos parte del contraste entre dos posiciones, por ejemplo, muy puntualmente en el manejo de la infraestructura. El representante de la campaña, el señor Illac, de RM, de Realizando Metas, fue muy puntual en el sentido de que tenía que tener mayor capacidad el Viceministerio de Infraestructura del Ministerio de Educación. Sin embargo, la representante, la licenciada Porras, de la campaña de Martín Torrijos, lo plantea como una descentralización completa de esa responsabilidad. Y en el sentido de que, por un lado, pareciera que el problema estaba en la excesiva centralización para las 3.000 y tantas escuelas que existen en el país,
versus una visión diferente que es la de descentralización, darle esa responsabilidad a las juntas comunales y a los gobiernos locales. ¿En cuál posición estaría la campaña o una eventual presidencia de Rómulo y Blandón? La forma en que nosotros lo hemos planteado en el plan de gobierno y hablando nuevamente desde la coordinación del plan de gobierno en la que hemos trabajado varias personas, expertos de educación, mi persona soy abogado, no soy experto en educación, pero he participado en el plan de gobierno, en la coordinación del mismo también. Nosotros tenemos planteado que no es empoderar a un funcionario o darle más poder a un viceministro, porque ya las funciones están. Lo que nosotros tenemos que hacer es, en efecto, cumplir con lo que ya está establecido. Tenemos que hacer una licitación pública que sea transparente, de confianza hacia el pueblo panameño, que en efecto cumpla con el mantenimiento de la infraestructura pública a nivel nacional. Y cuando no se ejecute o no se cumpla con su función, se tiene que penalizar. Eso nosotros lo hemos reiterado en muchas ocasiones. Lo que no puede pasar es que como le pasó a Rómulo hace 2 semanas cuando fue a la comarca, se encuentra a una escuela completamente abandonada que tenía el clásico letrero de gobierno nacional, todo lo demás, y que no se le dio ningún tipo de mantenimiento y no sabemos qué es lo que ha sucedido con la empresa que llevó a cabo la construcción de la misma. Entonces nosotros no vamos a empoderar a un funcionario que ya de por sí tiene privilegio y tiene muchas obligaciones que no se cumplan, sino lo que nosotros vamos a hacer es ejecutar lo que ya se encuentra y en efecto tiene que existir una certeza de castigo cuando las empresas no cumplan con las licitaciones públicas que se dan por parte del Estado. Yo no sé si es conveniente que usted quedó solo o al revés, le toca recibir todo el ataque. Pero en la administración, Varela, hubo un tema con los cursos de inglés y se mandó a estudiar una cantidad de maestros, profesores, a unos cursos y unas cosas, y los resultados del inglés en Panamá, salíamos en una lista en estos días donde casi todos los países de Centroamérica estaban en una tabla mejor de inglés que la que tiene Panamá. Panamá, a pesar de la historia que ha tenido con los Estados Unidos, y no solamente con los Estados Unidos, sino los países del Caribe, porque bueno, hubo una gran migración que hubo desde el Caribe, nosotros, como bien dices, hemos salido mal evaluados inclusive dentro de los últimos países en relación al bilingüismo o el manejo del inglés. Se inició el programa de Panamá Bilingüe que nosotros queremos retomar porque regresamos al mismo punto. Tú no puedes tener un docente que no está capacitado, que no está respaldado, que no tiene los recursos necesarios para poder dictar las clases y después querer exigirle. Además, que no se puede aprender con hambre como tampoco se puede dictar clases con hambre. Tampoco le puedes adeudar tampoco a los docentes. La capacitación de los docentes tiene que ser continua. El programa Panamá Bilingüe nosotros lo queremos retomar. Nosotros sabemos y tenemos claro que la empresa privada o las empresas multinacionales que quieren o ven con buenos ojos todavía, por suerte, invertir en nuestro país, necesitan que las personas o el panameño esté capacitado por lo menos con el manejo de los 2 idiomas, sin entrar en la parte de tecnología, que son el STEM y las TICs, que nosotros también queremos implementar, pero como bien mencionaba, necesitamos fortalecer a los panameños con el manejo de 2 idiomas. Pero arrancar primero con que aprendan bien en español, porque hemos visto que en español tampoco estamos teniendo una retentiva o una lectura de verdad comprensiva, para luego, como uno mencionó en su momento, ahora vamos a enseñarles chino y un 3er o 4.º idioma, cuando inclusive en español no encontramos críticos. Tenemos que fortalecer la educación desde los CAIPIS, quien Rómulo dijo que quiere implementar alrededor de 1000 a nivel nacional, porque es necesario para la niñez como también es necesario para las madres. Entonces, Panamá Bilingüe sí es un proyecto que nosotros vemos con buenos ojos, tendrá sus falencias, pero sí tiene una muy buena intención y sí creemos que con una ejecución correcta podemos llevar a Panamá a avanzar hacia el bilingüismo. ¿Cómo se hacen 1000 CAIPIS en todo el país? Bueno, tal cual como lo mencioné. El primero, y todo el mundo pregunta, bueno, ustedes quieren hacer esto, pero ¿dónde lo van a sacar? Dándote un ejemplo, Blandón mencionaba que solamente con $3 millones nosotros podemos poner internet en todas las escuelas. Entonces me va a decir, bueno, que estás loco, que estás inventando, ¿cómo lo vas a hacer? Y él lo mencionó tal cual. El tema de Starlink, nosotros lo podemos implementar a nivel nacional y solamente utilizando 100 megas, porque actualmente lo que se le brinda a las escuelas públicas no está ni cerca y el costo está alrededor de los $1.500. En todo caso, si se quiere implementar en las comarcas o áreas difíciles de acceso, nosotros con Starlink lo pudiésemos implementar. Es cierto que tendríamos que tener un acercamiento con las empresas que ya brindan el servicio e inclusive ver el tema de políticas públicas, pero de la misma forma nosotros tenemos que hacer
a nivel de infraestructura. Tenemos que hacer recortes, que ya lo tenemos planeado, para poder generar ese margen y poder implementar entonces los desarrollos a nivel de infraestructura. Ya como dije, está la ley 1362 que nos obliga a utilizar más del 7%, porque tiene que ser en inversión, no puede ser en gasto y derroche. A eso voy. ¿Y cómo garantizar eso? Porque, ¿qué es presupuesto en educación? Porque si uno saca el del IFARU, con todos los escándalos que ha tenido el IFARU de ayudas, y metemos beca universal y metemos un tema, hay un montón de plata en educación dentro del presupuesto y no necesariamente eso se traduce en mejor educación. De hecho, el gasto per cápita en Panamá por cada estudiante es uno de los más altos, del mundo, y no necesariamente se ha traducido en mejor educación, ¿no? Y mira que no lo tenía ni siquiera el dato del mundo, sino que lo tenía a nivel regional, y como bien te mencionaba, el tema, cuando nosotros vemos el presupuesto a nivel educativo, vemos que se realiza demasiado derroche, como tal cual te mencionaba, se hace la construcción de infraestructura a nivel educativo. Si no se realiza el mantenimiento o no se hace la entrega, no estamos ejecutando ningún tipo de fianza, por lo cual el Estado también está perdiendo. Vemos que una Contraloría tampoco está ejecutando, o un Tribunal de Cuentas, la DGI o el Tribunal de Cuentas tampoco puede obtener los fondos que lastimosamente fueron utilizados por la empresa privada y que el Estado no puede entonces recuperar. Esto es algo integral a nivel de Estado, en donde tenemos que obtener los fondos mediante los recortes necesarios, en donde se está derrochando para poder invertirlo de manera correcta y de forma progresiva. No son 1000 caipis en un mes, pero se tiene que hacer de forma progresiva, y es lo que nosotros queremos entregar para, en efecto, crear un plan de Estado, no de gobierno de 5 años, sino de Estado bien dirigido hacia el país que nosotros queremos y la educación que nosotros queremos tener a nivel competitivo, para competir regionalmente y a nivel global dentro de lo posible. Licenciado Cigarrista, gracias por acompañarnos. Doctor Ritter, ¿usted tiene alguna más? No, yo lo que quería nada más es que me ha llamado mucho la atención la última frase que ha pronunciado, en el sentido de tener no una política de gobierno, sino una política de Estado. Porque uno de los temas recurrentes que ha habido en este programa ha sido el que cada 5 años viene un sistema nuevo, viene cada maestro con su librito. Aquí literalmente cada maestro con su librito. Sí. Pero y es posible, como ha ocurrido en otros países, ocurrió en Chile, que donde hay una gran brecha ideológica, y sin embargo los partidos de izquierda y partidos de derecha dijeron, bueno, vamos a hacer un propósito a largo plazo y miren el resultado que les ha dado. Eso nada más como una última observación. ¿Usted ve eso posible en Panamá? Pero es que ya estaba, por eso arrancaba con el Compromiso Nacional por la Educación, que fue consensuado entre los gremios de educadores, en la empresa privada. O sea, fue en un momento en el 2017, que también se habló esta mañana, en donde todos entendimos la gravedad que teníamos a nivel de educación y dijimos, queremos desarrollar esta educación, o este es el país que nosotros queremos. Ya el plan está, como bien mencioné, las acciones, que son 241, están, las 37 políticas públicas están, las propuestas de los jóvenes también están, solamente es tener voluntad de querer hacer. Como mencioné también, que lo ha repetido Blandón, con $3 millones tendríamos internet en todas las escuelas a nivel nacional. Y no es una locura. Ahí está Starlink, está el ejemplo tal cual como él lo mencionó en reiteradas ocasiones. Es querer hacer Pero y es que ejecutar. si eso fuera así, el tema educativo no tenía ni que estar en el debate público, en la elección, sino todos nos comprometemos a ejecutar lo mismo. Pero eso no es lo que está pasando, y la prueba de lo cual es que hemos tenido diferentes visiones de diferentes campañas políticas. No se trata solamente de firmar un documento, también hay un pacto ético digital, y hay otro poco de que pacto se cumplió la semana. que se cumplió la primera semana. Pero muchas gracias. Pero nosotros sí estamos en el plan de llamar a todos los actores y ejecutar lo que ya está consensuado y que tiene un plan de Estado. Gracias, licenciado Cigarrista, por acompañarnos esta mañana en el radar. No, gracias a ustedes. Amigos, es el momento de ver qué nos trae Hilde Sucre en su caricatura para hoy en el radar. Oiga, lleva un señor con bastantes libros, colegial, mochila, lonchera. Aproveche el hijo, que su educación cuesta mucho.
Doctor Ritter, usted que es cuidadoso del idioma español, el hijo, esa es una expresión muy del interior muchas veces, ¿no? Con el artículo, ¿no? Hablamos en griego. Les gusta mucho usar la hija, el hijo. Incluso cuando las personas se refieren a su propio hijo, en la capital y en muchas partes se habla de mi hijo, pero en el interior a veces se dice el hijo. El hijo ya llegó del colegio, el hijo refiriéndose al propio. Es un sistema, en el interior tienen modismos para que en la capital no se usa.